Muy buenas tardes, amigos de alcontacto.com.mx en Facebook. Este es nuestro primer programa en vivo, transmitiendo desde una locación abierta en algún punto de la ciudad de Chihuahua, aunque también estaremos en nuestras oficinas en Pensilvania 614, Colonia Villa Juárez. Vamos a tratar de hacer más ameno este programa de entrevista, chacoteo, charla, cotorreo, claro que quitarle la rigidez a la noticia, de cosas importantes que le interesan a los chihuahuenses, pero también tomarlo con el sentido común. Aquí nos acompaña en este día, en nuestro primer programa, el ingeniero César Augusto Gutiérrez Fierro, quien es dirigente de los adultos mayores, que desde hace tiempo vienen tocando puertas con las autoridades del gobierno del Estado, el Congreso del Estado y algunos otros funcionarios federales para exigir apoyos a los adultos mayores. Así es, estimado Manuel Narváez. Qué buen café primeramente, gracias por esta invitación. Acabamos de prepararlo en la olla. Yo sé, es un café excelente y qué bueno que estemos en esta posición de una soltura rápida, sencilla. Y sí, reiterando, soy dirigente de los adultos mayores. Esto significa la persona que dirige a una agrupación de adultos mayores que nos pusimos de acuerdo para nuestros fines, conseguir nuestros fines, que es sobre todo conseguir las pensiones del Seguro Social, lo que son las ayudas y derechos que estipulan la ley estatal de las personas adultos mayores del estado de Chihuahua, que por cierto hemos hecho 29 manifestaciones, Manuel, y no lo has de creer, no hemos conseguido tanto. Hemos estado protestando en el Congreso, en el gobierno del estado, y con los diputados en particular, en sus casas, etcétera, con sus comisiones, y hemos tristemente nos hemos dado cuenta de que estamos tocando tocando gente que son insensibles. Es más fácil sacarle agua a las piedras que conseguir algo del gobierno, recursos que son precisamente para apoyar a adultos mayores, entre otros sectores de la sociedad, sobre todo aquellos que menos tienen, dice el gobierno actual de Nuevo Amanecer. Así es, teníamos una esperanza de que hubiera un cambio. Estuvimos luchando mucho con el pillo de César Duarte, bastante, fuimos golpeados, fuimos perseguidos, se nos difamó, etcétera. El sello de Palacio. El sello de Palacio. Independientemente de cualquier administración, supongo. Así es, pero ahora estamos bien, nos hemos tocado con un Javier Corral, que al igual que aquel dictador romano, Tarquino el Soberbio, nos hemos tocado con una persona soberbia a la cual tratamos con los mejores métodos, la diplomacia, de tratar de llegar a un entendimiento. Ya lo han agotado. Ya lo agotamos, se llegó al agotamiento de todos los recursos. El cansancio de nuestra gente es de edad, arriba de los 60 años de edad, la mayoría, hasta los casi 96. ¿El adulto mayor legalmente en qué edad inicia para poder acceder a estos apoyos? Sí, según la ley del estado, la ley de las personas adultas mayores del estado de Chihuahua, inicia a los 60 años, así está estipulado en esta ley. Y lo hemos solicitado que se nos confirme por las presidentes de las diferentes bancadas del Congreso del Estado, y lo han confirmado, de arriba de los 60 años de edad. Porque ¿sí? Se dice que existen programas, tanto del gobierno federal como del gobierno del Estado, existen programas que se llaman 65 y más. No hay ahí un diferendo por esos 5 años que les impida o les limite poder acceder a esos apoyos. Bien, te quiero decir esto, Manuel, de que hay una diferencia entre un programa y lo que son las estipulaciones de ley. Nosotros, nuestro objetivo central es ir al rescate de lo que son las pensiones a que tenemos derecho los adultos mayores.
Esto en lo que hace al Seguro Social. Recuerda que a nosotros durante 20 años o más se nos quitó 5% tanto al trabajador como al patrón para ir a un fondo de pensiones que manejó el gobierno federal y que desgraciadamente fue utilizado para otros fines. Los otros son programas, los programas 65 más, Vive a Plenitud, etcétera, que en un momento dado son asignados a los afiliados de determinado partido, a los simpatizantes, amigos, parientes, como etcétera. sucede en todos los programas sociales. Eso. Los primeros en la lista son los que son afiliados al partido gobernante. Generalmente así es. Pero hemos visto una degeneración de la situación al sentir, fíjate lo que te voy a decir, y que ya fue anunciado, que por ejemplo en el programa Vive a Plenitud, ¿sí?, que dirige de adultos mayores, que está en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, que dirige Víctor Quintana Silveira. En eso hemos detectado a muchos empleados que traen las tarjetas de adultos mayores y que las han estado utilizando. ¿Por qué? Porque son empleados del mismo sistema de desarrollo social. ¿Cómo lo detectamos? Pues muy sencillo, fue una situación muy sencilla. Nuestros adultos mayores, como tú lo has observado, están en todos los supermercados de empaquetadores. Entonces ellos están en la caja y se han dado cuenta de cuando estos empleados acuden y compran vinos, compran ropa, etcétera, a través de esas tarjetas que están asignadas a otras personas. Por eso no se reduce los niveles de pobreza, por eso los adultos mayores están en condiciones paupérrimas, como bien lo mencionas tú, o están de cerillo, que es un complemento digno para aquel que ya goza de alguna pensión. Sin embargo, lo injusto es de que en las campañas, que es materia de propaganda política, de promesas de campaña, de que van a ayudar a los adultos mayores, sin embargo sigue la misma tónica en cualquier tono de color que esté en Palacio, gobierno federal, gobierno del estado, y que no llegan esos apoyos a los adultos mayores. No, te voy a dar unas cifras. Actual, al 1 de agosto hay 338,000 adultos mayores de 60 años en el estado de Chihuahua. La mayoría, solo un 20%, goza de una pensión del Seguro Social por haber trabajado. 70,000 personas aproximadamente. Exactamente. Y se trata, como es una pensión muy ridícula para sobrevivir, son 2,500 pesos. El salario mínimo. Sí, que se les da cada mes a los adultos mayores por haberlos puesto el patrón, haber incurrido también. Mientras que una pensión del presidente de la República ronda los 100 millones de pesos anuales, además de su salario, de su pensión, por el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y otro personal a su disposición. Sí, es una cosa completamente que raya uno en el cinismo, el despilfarro por un lado de nuestros dirigentes, que los hemos dejado llegar hasta donde están. La propia gente, nuestra propia gente, lo hemos discutido. Nosotros tenemos un sistema, los adultos mayores, que discutimos todos los miércoles de cada semana. Tenemos 7 años consecutivos discutiendo en plaza pública los problemas que nos aquejan a los adultos mayores, y ahí es donde discernimos y vemos y nos enteramos de multitud de anomalías como esa que están nombrando. Pero no nada más el presidente, no guarda proporción lo que gana un diputado local mensualmente o anualmente. Tú tienes los datos mejor que yo en lo que hace a un año, lo que perciben a un año los diputados. Entonces, cuando hemos ido a reclamar las ayudas estipuladas en la ley de las personas adultas mayores, estos diputados nos ridiculizan, se burlan, quieren que el adulto mayor cause conmiseración, es decir, lástima, quieren verlo en un trochil para tener derecho a las míseras pensiones, míseras ayudas, que no son más que migajas que da el sistema a las personas que durante más de 20 o hasta 30 años laboraron en empresas o en el gobierno o en la
iniciativa privada, y que en contubernio los patrones, para que el trabajador no pagar tanto, los patrones en lo que hace el Seguro Social, ponían al trabajador en el salario mínimo cuando muchos de ellos ganaban hasta 5 o 6 veces. Entonces, ¿qué pasó? Que sus pensiones se redujeron exclusivamente a lo del salario mínimo, o sea, 2.500 pesos mensuales, con lo cual no sobreviven ni pagas tú ningún tipo de factura de luz. En campaña sí se les llena la boca de los adultos mayores, esos viejecitos y viejecitas con el surco como consecuencia del sol y las manos toscas por el trabajo que ha engrandecido este Estado, pero solo en materia de discurso, porque en la realidad, a la hora de cumplirles, simple y sencillamente, o no hay dinero, o en el caso, como tú mencionas, y que sucede prácticamente en todos los programas sociales de los 3 órdenes de gobierno, esos recursos van generalmente a personas que están afiliadas a algún partido político. ¿Cuántos agremiados tiene la agrupación? Nosotros tenemos alrededor de 70,000 en todo el Estado. En todo el Estado. ¿Y cuántos han obtenido el beneficio o 13,500 llevamos de resultados palpables, de los cuales ya recibieron tras una larga y sinuosa lucha que tuvimos los adultos mayores en el sexenio de César Duarte, del pillo de César Duarte. Obtuvimos eso a base de lucha, de golpes, de manifestaciones seguidas, continuas, en el invierno, en el calor, etcétera. Es una cantidad muy pequeña de los 70,000 que son nuestros agremiados, y más si comparamos el total, que son 338,000. Pues es muy triste y lamentable, sí, de que estas personas, adultos mayores, que no tuvieron la oportunidad de cotizar en el IMSS o en el ISSSTE, o que hayan trabajado en gobierno, etcétera, que cuando deberían estar atendiendo a sus nietos, apoyando a la misma sociedad con sus experiencias, y por qué no tener otro tipo de ingresos, hoy tienen que ir a las calles a exponerse a las inclemencias del tiempo, al sol, a la lluvia, al frío, a los malos tratos de los funcionarios, para poder exigir algo que por justicia le corresponde en este país. Continuamos aquí en el programa El Contacto, entrevista al aire libre, en espacio abierto, con el ingeniero César Augusto Gutiérrez. Con y disfrutando, deleitando un sabroso café aquí en Cafeto, en la Pascual Orozco, que nos hicieron el favor de facilitarnos esta mesa para nuestra primera entrevista. Continuamos, César, con el tema de los adultos mayores. Sí, te estaba comentando que han sido discriminados por las autoridades porque no tienen un concepto de protección hacia los adultos mayores. Cualquier otro país, fíjate, yo he estado en Guatemala, en Nicaragua, Salvador, donde los adultos mayores son respetados como una gente con experiencia y que pueden transmitir a las nuevas generaciones toda su serie de hechos para que no vuelvan a cometer los mismos errores que cometimos los adultos mayores. Bien, y volviendo al tema, las migajas que se están dando, estas migajas que se da tanto el gobierno federal, estatal, y sobre todo el trato, lo que más disgusta a los adultos mayores no es la cantidad, sino el trato despótico que hemos recibido del gobierno estatal, en este caso de Javier Corral. Le hemos puesto alias el soberbio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha hecho de una soberbia, nos ha enviado con algunos de sus funcionarios, en el caso último de hace como 6 meses, donde fuimos pues entrevistados y recibidos por Joel Gallegos Legarreta, esta persona que es el secretario de Gobernación y Transporte, el cual hizo una promesa, quiso hacer una promesa rápida, y le situé en 2 casos. Dije, si nos resuelve estos 2 casos, seguimos en contacto. Claro, no resolvió, era pura demagogia barata. Apenas se puede creer que batallen para crear un fondo y apoyar a los adultos mayores. Sin embargo, hay partidas presupuestales que sin previo aviso la destinan a cuestiones como el caso concreto del gobierno federal, que para atraer nuevamente la Fórmula 1 en México se destinaron cientos de millones de dólares del gobierno de Enrique Peña Nieto para el disfrute de unos cuantos.
no es que uno no esté de acuerdo con ese tipo de eventos que efectivamente traen turistas y generan una derrama económica importante. Sin embargo, generalmente esa derrama económica se queda en unos cuantos. En el caso del estado de Chihuahua, el gobernador del estado anunció hace algunos meses que construiría un nuevo estadio de fútbol en Ciudad Juárez. Tampoco es de que no se cree infraestructura y que eventualmente se puedan generar algunos empleos. El problema es de que hay otras urgencias, como el caso de los adultos mayores. Claro, y fuimos testigos de muchas situaciones. En el caso del gobierno del estado, tristemente observamos el derroche. Primero, por un lado decían que era un plan, había un plan de austeridad que el gobierno del estado iba a tomar para reducir gastos, pero tristemente vimos que a los 6 meses su secretario de salud se dio un bono, un buen bono. Se dejó llevar. Exacto. Respondió a los cuestionamientos de la prensa. Exactamente. Él dice que fue chamaqueado, pero no, la verdad es que esta gente está impuesta a ganar y un estatus de vida que tienen que sostener. Y vimos cómo ese plan de austeridad anunciado por el gobernador Javier Corral era mentira, porque por un lado inmediatamente se fue a jugar golf allá a Mazatlán, con avioneta particular, etcétera. Eso vimos también estatuas en el lado del municipio, por el lado del municipio, estatuas en todo el corredor de la avenida Bolívar, estatuas que costaron cerca de 2 millones de pesos cada una. Claro, favoreciendo, es un sobreprecio, porque las estatuas son fierros que en realidad no valen, materialmente hablando, no valen esa cantidad. Pero bueno, es el precio implícito de la obra del artista. E insisto, yo creo que ese tipo de impulsos a la cultura son bienvenidos y válidos, siempre y cuando tengamos resuelto problemas que son más urgentes, como es el caso de los adultos mayores, apoyar a los estudiantes con becas para que puedan acceder a la escuela, a la universidad, etcétera. Incluso que han sido promesas de campaña que se han quedado en el aire. Y ese plan de seguridad que tú mencionas, desgraciadamente, y eso está en la opinión de la gente, en la Vox Populi, de que no hay obras, no se está cumpliendo con el Plan Estatal de Desarrollo, y que este plan de austeridad no tocó los ingresos de los funcionarios que llegaron, de los diputados y del mismo Poder Judicial. Por el contrario, se siguen creando organismos que cuidan unos a otros, se cuidan las manos porque se desconfía de todo el mundo, se va creando un masacote de burocrático con carga al erario que pagamos los contribuyentes, pero no se resuelven los problemas añejos, por el contrario, siguen aumentando. Y bueno, quizá la apuesta sea de que las personas vayan haciéndose más ancianos, que se vayan quedando en sus casas por enfermedad o simplemente que fallezcan. Sí, la verdad es que un país tiene su autonomía cuando tiene resueltos los problemas de subsistencia, ¿sí? Así es un país, un estado también. Y lo que vemos tristemente en el gobierno del estado, toda esa demagogia barata que el gobernador Javier Corral ha estado dando hacia la población, pues es eso, es una farsa, es una mentira, en el sentido de que no se ha cumplido con las metas que se dieron, las expectativas. Él prometió una serie de hechos, de que los estudiantes universitarios iban a tener acceso hacia la universidad con colegiaturas muy económicas. Y yo en esa ocasión no estoy seguro si era bajo el 50% de lo que ahora cobra. Una universidad que es una de las más caras del país, ¿sí? Que cobran arriba de 7,500 el semestre. Bien, son promesas de campaña. Le tomó el pelo a la mayoría de la población, se hizo gobernador, y ahora viene una desilusión completa de la población en cuanto a que sus promesas incumplidas rayan en demagogia. Y lo vemos, su plan de austeridad, ni siquiera su propio sueldo. Ya ves que decía él al inicio que iba a cobrar 19,000 pesos.
salió hace Mostró poco. un cheque de 14,000 pesos quincenales. Exacto, 15. Bueno, faltaba la compensación Exacto. anuales, vacaciones y otro tipo de ingresos que no conoce a ciencia cierta la población, que debería estar en las páginas de transparencia de los tres poderes. Sin embargo, no sucede así. Van a continuar con las manifestaciones, van a seguir presionando tanto a las autoridades, a los funcionarios y a los diputados, porque tengo entendido que también hicieron manifestaciones en los domicilios particulares de algunos legisladores. Sí, indudablemente que nuestra lucha va a continuar. La historia se hace a base de lucha, no se consigue nada más así. Entonces vamos a continuar con protestas en las casas de los diputados, casas particulares de los diputados, en el Congreso mismo, en el gobierno, en el Palacio de Gobierno. Dejamos de conquistar nuestras libertades. Sí, tenemos que ir al rescate del valor de la verdad en política, sí, porque no podemos seguir con este tipo de políticas de farsa, de mentira, de a ver quién dice las mejores mentiras para que se las crea la población. Y en ese concepto, los adultos mayores tenemos una experiencia que es buena, aunque no es cuestión de estudio ni nada, pero en realidad la vida nos ha dado una serie de hechos para tratar de ir a la conquista de nuestros derechos que tenemos. Vamos a continuar en eso, vamos a tratar también de presionar a las autoridades para que ellos den lo que por ley corresponde y lo que está estipulado en los programas que ellos mismos hicieron. En el caso de los diputados, es lo más triste ver que las mismas leyes que hacen ellos no son respetadas. ¿Qué le dicen los diputados? Los diputados nos han estado mencionando que va a haber la solución a los problemas de los adultos mayores, pero ni siquiera vemos que ni el 15% de los adultos mayores ha tenido la solución a su problema en cuanto a los programas sociales que tienen estipulados para adultos mayores. Ellos dicen de que van a hacer todo lo posible por ayudarnos, pero no se ve reflejado en partidas del presupuesto. Nosotros revisamos generalmente el presupuesto y no vemos ninguna partida, entonces quiere decir... Retórica. Sí, nosotros le llamamos demagogia barata. Barata porque no tiene sustento, no tiene una cimentación. Hemos visto en el caso de... Pero los diputados, perdón, no padecen las penurias que pasan los adultos mayores. Los señores legisladores de Chihuahua, que amén de que quieren reelegirse, que sería un caso inédito aquí en el estado de Chihuahua, y eso que Francisco Madero pagó con su vida luchando por el sufragio efectivo no reelección aquí en Chihuahua el próximo año. Los legisladores locales, así como los síndicos y los alcaldes, van a buscar la reelección. ¿Te parece justo que un legislador ingrese anualmente entre 1,5 millones y 2,5 millones de pesos, dependiendo del cargo que ocupe, ya sea coordinador de bancada o miembro de la mesa directiva? No, claro, es un despilfarro que es como un insulto a todos los adultos mayores, que ellos ganen 80 veces. Pero dicen que lo desquitan. Eso está por verse porque no vemos una conducta solucionadora de los problemas que tenemos. Entonces, si viéramos que los problemas se están solucionando, pues sería hasta redituable, pero con tristeza observamos que ellos aprueban cada día organismos que son una carga burocrática completa y que existen organismos como el caso de la Judicatura del Estado. Exacto, la Judicatura, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el ICHITAI. Exacto, son instituciones... Todos esos organismos o instituciones le cuestan el erario a los contribuyentes de Chihuahua alrededor de 250 a 300 millones de pesos anuales. Cada institución. Vamos a un corte y volvemos pronto. Continuamos aquí con la charla con el ingeniero Augusto Gutiérrez Fierro. Gracias. Estábamos ahorita tocando el tema de los diputados.
con quienes tú has convivido mucho, han tenido buenos encuentros. ¿Qué palpas de la sensibilidad de esta gente? Los encuentros, claro que los hemos tenido, bastantes encuentros, pero no tan amistosos. No han sido amistosos. No han sido nada amistosos. Con el señor de la Torre, que antes de que lo corrieran, lo destituyeran como coordinador de la bancada del PAN. Los adultos mayores decimos lo corrieron. Lo corrieron era el representante, el jefe de la bancada del PAN. La bancada del PAN. Bien, él, aparte de que recibía también una cantidad muy considerable de dinero, ¿sí? Como diputado nos dio un trato completamente despótico a los adultos mayores. Tuvimos que reaccionar, fuimos hasta su casa, protestamos también con los diputados federales, a los partidos políticos, también estuvimos haciendo protestas con los partidos políticos en diferentes ocasiones, siempre tratando el tema de los adultos mayores y viendo lo que es el trato de los diputados locales en el estado de Chihuahua. Son personas que no tienen la sensibilidad política para cualquier tipo de trato político. No están adecuados. Fueron gente que precisamente ahí raya el descontrol de nuestra población, que estamos siendo regidos por gente que no son políticos. Son políticos y ellos obviamente están dando otro tipo de soluciones. Reitero, que no asumen una conducta solucionadora de los problemas nuestros y por tanto... Son parte del problema, pero aparte nos cuestan bastante. Tú hablas de 1,5 millones a 2 millones de pesos anuales. Eso es sin algún otro tipo de prebendas que bueno, se adjudican. El Congreso del Estado le cuesta a los chihuahuenses, o nos cuesta a los chihuahuenses, alrededor de 340 millones de pesos anual. Al menos ese fue el presupuesto para este año. Tiene 515 empleados o gente de apoyo, sin contar los que pertenecen a las bancadas. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 540, 550 personas para asistir a 33 diputados. ¿No se te hace esto una exageración y que sea un barril sin fondo para que no alcancen recursos y apoyar en este caso a los adultos mayores? Sí, eso es lo que es muy notorio, que la población, tanto adultos mayores como la población en general, está notando de que ese despilfarro por una parte, muy sueltos en sus salarios, ¿sí? En su sueldo. Entonces, si tuvieran sensibilidad política, se identificarían con los problemas de la población, no nada más de los adultos mayores, de todos en general, y para darles un respiro a la población en cuanto a toda la problemática que hoy están sufriendo la población en general. Algo de sensibilidad deben tener, porque recientemente organizaron 7 foros en algunas ciudades del estado, encabezados la comisión que lleva al cabo lo de la reforma electoral para la reelección del próximo año. La encabeza la diputada plurinominal Cristal Tobar. Eso no es una condescendencia o no es ser sensible con el pueblo para recoger sus inquietudes. Recuerda que fue una simulación para, se sabe o están anunciando que la reforma electoral en el estado de Chihuahua tiene que estar lista en los próximos 15 días. Estamos ahorita en el mes de agosto, en los 15 primeros días de agosto, pero hicieron 7 foros nada más para cubrir las apariencias. En realidad ellos traían ya resuelto cómo se va a hacer la reforma electoral sin considerar a la población. Los foros fueron nada más para una manera de simulación, reitero, en la cual ellos van a imponer lo que son las reelecciones, que es el punto primordial. ¿Por qué el punto primordial? Porque les interesa, están en el poder y quieren continuarse y hacer ese tipo de reformas para ellos beneficiarse. Pero en realidad otro tipo de reforma propuesto, y que lo hicimos y lo hizo mucha gente, no nada más yo, eliminar el fuero a los diputados, ya fue enviado a la congeladora. Este día ya fue enviado a la congeladora. Y como ahí sí se ponen de acuerdo todos los partidos en lo políticos. Que le beneficie. Exacto. Ahí sí. No van a tocar la reducción del presupuesto, la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos, reducir el número de diputados plurinominales. Si es un congreso con 33 miembros donde solo trabajan
10 o 12 y los demás salen sobrando, ¿no consideras que es oportuno y ser congruente con las promesas de campaña del actual gobierno para aprovechar este momento, esta reforma electoral? Y si bien 15 días son pocos, si tuvieran voluntad lo harían, porque si tienen voluntad para resolver de un día para otro un dictamen, como el caso del préstamo que está solicitando el gobierno del Estado de 20,000 millones de pesos como reestructura de la deuda que heredó César Duarte. ¿No crees que ese el momento adecuado, si realmente tuvieran esa voluntad para hacerlo? Recuerda que hay mucha incongruencia política entre los diputados. Hace 2 años ellos en campaña decían, me estoy refiriendo a la mayoría panista que hoy está en el Congreso, ofrecían a la población que quitara a los diputados del fuero, etcétera. Están en el poder y hacen todo lo contrario a lo que prometió. Entonces eso provoca en la población una completa desconfianza en ellos. Además de lo que mencionas, los adultos mayores estamos en contra de que haya esos 33 diputados. Algunos congresos estatales ya lo han eliminado el fuero. Eso. Que es un pequeño avance, pero algo es algo. Pero se avanza y eso es muy indicativo de que están haciendo lo que la población quiere. Pero en el caso del Congreso de Chihuahua, hay 33 diputados, 22 de ellos por mayoría relativa. Los adultos mayores estamos en la idea de que deben ser 22 diputados, son suficientes para una representación en todas las regiones del estado de Chihuahua, en todos los 19 distritos, son 22 distritos locales. Son suficientes para hacer una representación de todo tipo de las personas que radican o toda la población que radica. Esos 11 diputados plurinominales restantes nos significan una carga económica bastante fuerte, una carga económica muy fuerte, además de que no tienen representación popular, son lo que se llaman diputados de partido, que van a seguir las consignas de su partido. Pues, son de hecho todos, pero en este caso particular es más concreto, ¿no? ¿Verdad? Ese es. Entonces, ¿tú crees que la ciudadanía tenga oportunidad o valore esta situación para la elección del próximo año, que va pegada o junto con pegado, sí, hablando coloquialmente, con las elecciones federales? La reforma va a salir favorable a los diputados para que se reelijan, los síndicos y los alcaldes. Algunos están haciendo buen trabajo, que son los menos. Pero será oportunidad para que los chihuahuenses se puedan deshacer ya de partidos satélites o algunos que le llaman parásitos, sobre todo aquellos que están controlados por familias aquí en Chihuahua. Sí, hay de que no alcancen el porcentaje mínimo del 3% para sostener el registro. Eso. El próximo año 2018 va a ser una elección tanto federal como local. Se van a elegir diputados locales, federales y presidentes de la República, senadores y diputados federales. Pero ahí va a ser una oportunidad buena para que nuestra gente determine plenamente qué partidos políticos les conviene. Pero hay una cosa que notamos los adultos mayores: en realidad en cada partido político, como sus sistemas de selección para la propuesta oficial de candidatos son elegidos de una manera también fraudulenta. Entonces salen fraudulentamente elegidos dentro de sus partidos, y lo único que tiene que hacer la población es elegir de los que ya fraudulentamente eligieron cada uno de los partidos políticos. Entonces, ¿qué opción tiene la ciudadanía? Bueno, algunos ven en lo independiente, que también ya empieza una desconfianza brutal, viendo los resultados que se han tenido en Nuevo León, en algunas poblaciones de la República, y concretamente lo que está haciendo el señor Cavada en Ciudad Juárez, que no ven que haya un progreso verdaderamente independiente. Sabemos que muchos de ellos son desprendimientos de otros partidos políticos. Pero sería entonces lo que hemos caído en los últimos años, elegir al menos peor. Y también una oportunidad para deshacerse de aquellos políticos que han ingresado decenas, si no es que cientos de millones de pesos, y que van a las carteras de unos cuantos. Se habla el caso particular del Partido Verde Ecologista de México aquí en el estado de Chihuahua, cuyo dirigente pues es un matrimonio, que juntos
juntos ya tienen 5 legislaturas, 2 por mayoría y otras 3 plurinominales. El Partido del Trabajo, que tiene alrededor de 9 diputaciones, tanto federales como locales, y que está concentrada en una sola familia. El mismo Partido de la Revolución Democrática, que también es una familia que se cambia de puestos en las dirigencias y en las plurinominales, y el mismo Partido de Encuentro Social, que se esperaba que fuera una alternativa real de cambio. Sin embargo, pues ha resultado ser, como le llaman, un palero. En este caso lo ha sido del Partido Revolucionario Institucional. Es una buena oportunidad para sí elegir a los menos peores, pero también para que los ciudadanos le digan ya basta y cerrar las puertas a estos partidos políticos llamados satélites. Sí, mira, yo observo esta situación. El virus del sistema ha entrado en los partidos políticos en este sentido. El financiamiento a cada uno de los partidos políticos hace que ellos estén con el sistema para no perder ese tipo de financiamiento público que se les da a cada uno de los partidos políticos, que es enorme, es un financiamiento público tanto estatal como federal. Desde que se creó el Instituto Estatal Electoral, que hoy se confunde o duplica funciones con el INE, le ha costado a los chihuahuenses entre 700 y 900 millones de pesos. Es una cifra estratosférica que representa aproximadamente una tercera parte del presupuesto de la ciudad de Chihuahua, y una cantidad con la que se pudiera solucionar muchos de los problemas de apoyo a los adultos mayores. Sí, imagínate el ahorro en 700 millones de pesos, el ahorro para beneficiar a todos esos adultos mayores que no reciben más que, en el caso de las ayudas, en lo que hace el gobierno del estado, de 1,100 pesos. Serían algo así como 70,000, ¿no? 700,000 beneficiados, ¿no? De los adultos mayores. De los adultos mayores de a 1,000 pesos. Vamos a un pequeño corte y volvemos con esta charla. Bueno, pues llegamos a la parte final de esta charla con el ingeniero César Augusto Gutiérrez Fierro, dirigente de los adultos mayores. Por último, César, ¿algún comentario final relativo a las siguientes manifestaciones o visitas a funcionarios o legisladores que vayan a hacer? Sí, Manuel, es muy importante lo que estás diciendo. Observamos ya que el Seguro Social, la privatización se está acelerando completamente, y eso afecta lo que son las pensiones de mucha de nuestra gente. El total de nuestra gente depende de las pensiones del Seguro Social. Solo un 20% lo ha logrado, el 80% está en vísperas de lograrlo. Entonces, esta aceleración en la privatización del Seguro Social hace peligrar las pensiones de los adultos mayores. Entonces, nos estamos organizando fuertemente para defender esta conquista, una conquista social hecha a través de una revolución armada fuerte, en donde hubo más de 2 millones de muertos, y me agrada mucho que estés dando a través de este programa los elementos informativos a que tiene derecho a conocer la sociedad, no nada más chihuahuense, sino del país y del mundo entero. ¿Sí? Necesitamos que se den toda la información respectiva, sin ataduras, para que la misma gente norme su propia opinión. Y esa es una cosa muy interesante que se está haciendo, porque ofreciendo eso tienen elementos para discernir y tomar decisiones correspondientes. Definitivamente, pues muchas gracias, César Augusto, y sobre todo gracias a quien nos hace el favor de vernos en nuestra primera edición. Finalmente, quien tiene la última palabra es usted. Sus comentarios los recibimos en mnarvaez2008@hotmail.com. Yo soy Manuel Narváez del contacto.com.mx, y nos vemos en la siguiente edición, que seguramente será en un espacio abierto, porque eso se trata de convivir, charlar, relajarnos, verlo de una manera distinta, pero eso sí, siempre sin ataduras. Muchas gracias y buenas tardes.